En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega. El 2 de junio, el nuevo ecosistema de la movilidad, de la obligación a la oportunidad en el Centro de Arte de Alcobendas en la calle Mariano Sebastián Uciel, a partir de las 9:30 de la mañana. Bueno, pues ya no les cuento yo nada más, porque ahora tengo una invitada que es la que se va a encargar, además de hacer esa apertura de la jornada, analizándonos cómo es el contexto de la movilidad, y es la coorganizadora de la jornada, que es Verónica García, fundadora de Movein Consultores. Y bueno, y ahora más cosas, pero que nos lo diga ella, que ya he dicho que no le iba a presentar y ya me he pasado. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenos días, Chimo, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar contigo. Verónica además es una buena amiga, alguna vez la han oído en mi programa, pero hoy viene a contarnos esto. Sí, hoy no vengo en calidad de amiga, aunque siempre la mantengo, pero hoy sobre todo vengo en calidad, como bien decías tú, de coorganizadora de esta jornada, que me parecía una jornada muy necesaria, porque nunca se ha abordado la movilidad desde las tres perspectivas que la componen. Siempre cuando vamos a este tipo de jornadas, y que te voy a contar a ti, que tú no sepas, siempre se analiza la movilidad desde un punto de vista, y lo que se ha intentado, y de ahí que haya un programa muy intenso, que he recibido algún comentario como: no nos vais a dejar ni ir al baño. Digo, no, es que no vais a querer ir al baño. Exacto. Porque va a ser tan interesante que nadie va a querer perderse un minuto. La verdad es que está mal que lo diga, porque yo voy a presentar la jornada, pero os ha salido un programón espectacular. Sí, la verdad es que sí, no nos podemos quejar. Cuando uno inicia este tipo de jornadas no sabe muy bien la acogida que va a tener, y ha sido maravillosa. Sin duda también el espacio, y tener como coorganizador también al Ayuntamiento de Alcobendas y por supuesto a Somos Movilidad, que sin ellos esto hubiese sido imposible sacarlo adelante, porque es un trabajo complejo, sobre todo, como todo en esta vida, para hacerlo bien. Porque para hacerlo de cualquier manera, ¿verdad, Chimo? Si no, no nos lo planteamos. Estamos hablando de ecosistema de la movilidad, algo que ha cambiado muchísimo en los últimos años, que muchas empresas ni siquiera saben que ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero que además, desde hace unos meses, un plazo que había, que era fundamental, el de presentar los planes de movilidad de las empresas, de repente se acortó un año. De los 2 años que había se dejó en 1, y antes de final de año no solo tienen que estar informados, sino que tienen que haber hecho el plan, haberlo pactado con sus trabajadores, haber consultado a alguien que se lo sepa hacer, que se lo gestione, subirlo a un portal, un proceso un poquito complejo, ¿vale? Sobre todo para muchas empresas. Ahora nos dirás cuáles están obligadas por ley a hacerlo ya, y que es una de las cosas que va a hablarse en esta jornada, porque, bueno, es que no queda más remedio, hay que ponerse las pilas. Correcto. A ver, el tema es que sí que es verdad que todos estábamos esperando, dentro de lo que es el sector de la movilidad, automoción, movilidad, porque como bien sabes, ha habido una evolución. En las personas que empezamos en la parte de automoción, hemos visto cómo ha evolucionado al concepto de movilidad. Exacto. Y me parece correcto, porque también la movilidad ha incluido todos esos actores o todas esas empresas que nos daban servicio y que tienen sentido, y en esta jornada, como te decía, es lo que vamos a ver, todo el ecosistema, no solo una parte. ¿Qué ha sucedido? Venga. Nos lanzan desde el Ministerio la Ley de Movilidad Sostenible. Para aquellos que quieran hacer el chequeo, la 7/2025. Allí se determinan ya... Me encanta hablar con gente también informada. Eso me lo tengo que apuntar yo para una cosa que tengo que hacer en otro sitio. Bien, pero siempre me parece bueno para que la gente lo pueda consultar en caso de que quiera ir a la documentación oficial. Si pones Ley de Movilidad Sostenible 7/2025 en el BOE, lo descargas y te sale todo lo que voy a comentar ahora. El tema es el siguiente: sale la Ley de Movilidad. Yo, como bien dices, había fundado una consultora boutique centrada en lo que es la movilidad sostenible, y sale la obligatoriedad sobre todo en 3 aspectos principales, en la parte que nos ataca más directamente a nosotros. La parte de planes de movilidad. La Ley de Movilidad Sostenible es enorme. Y toca muchos temas, entonces vamos a centrarnos, ¿no? Porque si no, tendríamos que hacer 3 programas, que yo encantada de venir contigo. Bueno, ya vendrás a contarme las otras.
Entonces, ataca principalmente 3 puntos. El primer punto es los planes de movilidad sostenible a entidades locales, los planes de movilidad sostenible al trabajo y todo lo que es la movilidad a grandes centros de actividad. Cuando yo digo grandes centros de actividad, la gente se queda como diciendo, ¿y a qué nos referimos? Bueno, pongo 3 ejemplos para que bajar un poco el concepto. Hospitales es un gran centro de actividad, colegios, universidades, un centro comercial, es lo que se define como un gran centro de actividad. ¿Qué ha sucedido? Venga, vamos a dar otra referencia numérica. Sale el Real Decreto 7/2026. Antes os he dicho que la ley era la 7, no, perdón, era la 9. Tenemos tantos conceptos en la cabeza que se nos mezclan, pero es 9/2025, la ley de movilidad sostenible, y el Real 2026, el Real Decreto. Y el Real Decreto, que surge de la necesidad de tomar una serie de medidas por la guerra en Oriente Medio, acelera todo el plazo de presentación de todos estos planes de movilidad sostenible a 12 meses. ¿Qué sucede? Todo el mundo, digamos, que se lo había tomado con cierta tranquilidad porque veía el horizonte. 12 meses señores, se lo traduzco, antes de que acabe el año. Efectivamente, en concreto... Nadie tenía prisa por hacer esto. No tenía prisa y ahora digamos que ha venido una aceleración. Lo que me sorprende poderosamente es que hay muchísimas empresas que todavía... Nosotros, como estamos aquí, las noticias de movilidad las tenemos muy al día, ¿no? Las manejamos, y nos parece mentira que fuera de eso las empresas no sepan que tienen que hacer un plan de movilidad sostenible antes de final de año. Y que están obligadas por ley. Están obligadas por ley. Y además en este Real Decreto las sanciones se complican. Hablamos de... Evidentemente, presentarte a cualquier tipo de concurso público ya no puedes, porque la ley... si no estás al corriente de todo, no te puedes presentar. Correcto. Y luego de segundas es que la parte sancionadora va directamente a cualquier subvención que el Estado le haya dado a la empresa, con retirada de las mismas en casos de incumplimiento. Y estamos hablando de empresas de... 200 trabajadores por encima. Vale. Habrá más o menos, aproximadamente, mínimo... 6.000 empresas que tienen que cumplirlo. De esas 6.000 empresas hay muchas que no lo saben y muchas de ellas se presentan a concursos públicos porque son lo que llamamos grandes empresas. Correcto. Y que les puede llegar una respuesta, de repente presentan la documentación, les llega una respuesta, no se ha admitido tu oferta porque no tienes la ley de cumplir el plan de movilidad al trabajo. Al final estos son diferentes planes. Las empresas y las diferentes áreas han visto ya cómo empezamos hace muchos años, ¿no? Hace ya casi 25 años con los planes de prevención de riesgos laborales. Luego hemos tenido los planes de igualdad. Bueno, pues ahora llega otro tipo de plan, el plan de movilidad. Además, en la Ley de Movilidad Sostenible se habla ya de la movilidad como un derecho ciudadano. Sí, de hecho ese es el gran logro de la Ley de Movilidad Sostenible, que a partir de que se publica, la movilidad pasa a ser un derecho de los ciudadanos. Correcto. Es decir, ya no es algo necesario o una obligación, no, es un derecho de los ciudadanos. Entonces eso también hace que se ponga el punto y un poco la parte del foco en que la movilidad se estudie, se diagnostique, se evalúe. Vamos, que hay que hacer una serie de pasos para tener ese plan de movilidad sostenible para las empresas. Yo lo que veo, como te digo, es que la gente que está dentro del entorno lo tiene muy claro, pero fuera del entorno no se tiene tan claro. Y a día de hoy, estamos casi a finales de mayo y el tiempo corre y lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué les proponemos? Yo primeramente les propondría que todos aquellos que se vean afectados, que su empresa tenga más de esos 200 trabajadores y que tengan que cumplir la ley, vengan a la jornada. Vengan a la jornada porque se va a ver desde muchos puntos de vista y no solo es la obligación, de ahí el nombre de la jornada, ¿no? De la obligación a la oportunidad. Porque se va a tratar un poco todas las soluciones que se pueden aplicar. Está claro que la movilidad en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, y muchas otras, Bilbao, Sevilla, bueno, me dejaría un montón, Zaragoza, que también, como bien sabes, he vivido allí, también le tengo... Yo soy de allí, o sea no te la puedes dejar, es de las grandes ciudades, es de las de más de 500.000 habitantes. Efectivamente, no puedo. Y a la que tengo bastante cariño.
tienen un poco también esa obligatoriedad dentro de encima de la mesa. Entonces yo primero lo que les diría es que vinieran a la jornada para que lo vean. Vale, pero no les vamos a decir que vengan a la jornada. Vamos a pasar un repaso de qué se les va a ofrecer en la jornada sin darle mucho scoop para que vengan, porque si se lo contamos todo ya no van a venir. Pero decía yo, habréis con Raúl González, que es socio fundador de Somos Movilidad, que sois los organizadores, hablando del contexto de la movilidad actual. Correcto. ¿Qué vais a decir más pues, o menos? Lo que estábamos hablando, ¿no? Precisamente vamos a hablar del contexto y también un poco de lo que ha influido para que esa movilidad sea un derecho y qué va a influir para que se desarrollen este tipo de planes, porque no hablamos solo de planes a empresas, sino en planes también a entidades locales y todo lo que se han conocido como planes de organización urbanística, ¿no? que hay en ciudades que están muy desarrollados y en otros pues bueno, que tienen esa necesidad de desarrollarlo para que realmente la movilidad sea un derecho. Hay una cosa que siempre se me olvida, Verónica, y que quiero que digamos ya, porque si no se me va a olvidar seguro, que es dónde se puede apuntar la gente que quiere ir a la jornada. A ver, si entran en el LinkedIn de Somos Movilidad, tienen un link de inscripción. Un enlace para inscribirse. Pero aparte también hemos tenido unos colaboradores en la jornada maravillosos que son súper activos, como son AICA, que es la Asociación de Empresarios de Alcobendas, Arval, Movili, Mobius, Moeve, Omoda Jaeco y el grupo Piwax, que en sus páginas también están colgadas la información, están siendo bastante activos y perfiles particulares de las personas que están interviniendo en la jornada. Que vamos a decir quiénes son, porque hablabas tú de Omoda Jaeco, ¿qué pinta una marca de coches aquí? ¿Hasta qué punto las marcas de coches son fundamentales también para este cambio? Porque muchas veces cuando hablamos de nueva movilidad, entre comillas, que a mí no me gusta el término, nos olvidamos, como si esos fueran los de antes. Ya, pero es que nos seguimos moviendo. No, yo creo que ahí hay un error de base. Yo siempre he dicho que en cualquier cambio y en cualquier evolución todos los actores tienen que intervenir. Y no olvidemos que en España, los datos están ahí, creo que estamos en la posición número 12 del país con más coches por habitante. Eso sí, muy viejos, pero muchos. Sí, muchos. Da igual, o sea, sí, es otro de los problemas que tenemos. Bien sabes tú que el parque automovilístico, pero no es para hablar de eso. Podríamos hablar también, porque como bien sabes lo conozco, pero no. El tema es que no podemos quitar de en medio uno de los actores principales. Nos seguimos moviendo de forma principal en automóvil, en coche. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora lo quitamos del mapa. Además, en todos los estudios cada vez reclamamos más la movilidad unipersonal en nuestro coche. Entonces, lo único, esto me ratifica, me da la razón. No podemos quitar el elemento y considerar que el automóvil no entra dentro de la movilidad sostenible. Lo que tendremos que trabajar es que los automóviles o los vehículos consigamos llevarlos a máxima ocupación. Pero eso es otro tema. Pero el coche por sí va a existir. Ahora lo que tenemos que analizar es qué soluciones tienen las marcas de automóviles para este tipo de problemas. Centrándonos, por ejemplo, en los planes de movilidad sostenible al trabajo, ¿qué tenemos que buscar? Electrificación de flotas. ¿Y eso quién lo va a hacer? Lo tendrán que hacer las marcas de automóviles, exacto, ¿no? Digo yo, Chimo, sí, no sé. Que sí, que te lo he comprado. Hay en la primera mesa, que es cómo están evolucionando las ciudades hacia modelos de movilidad más sostenibles. Y aquí hablamos mucho de colaboración público-privada. En esta jornada es fundamental, porque la que organizáis Moviein, Somos Movilidad y el Ayuntamiento de Alcobendas, con lo cual ahí está clara la colaboración público-privada. Yo presentaré esa mesa y tenemos, por ejemplo, a Gregorio Serrano, que es consultor de movilidad sostenible y segura en Piwax y exdirector de la DGT. Correcto, un gran peso pesado en la materia. Exacto. Y que nos va a dar una visión muy interesante. Felipe Díaz Martín, que es el secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, de AICA, que también ha colaborado en la organización de esta jornada, como bien decías antes. Sí. A María Romera Martínez, que es la directora de Relaciones Institucionales de AEDIVE, que en esta casa viene con tal, pero también de AEMENER, de esas Mujeres por la Energía. Correcto. Y eso es muy importante, porque también queremos jugar con ese papel que juega la mujer dentro de este cambio. Sí. A Félix Gómez
Gómez Gómez, que es el inspector de la Policía Local de Alcobendas, porque es muy importante saber, si queremos saber la visión de los municipios, necesitamos saber la del sitio donde estamos, que es Alcobendas, y a Luis Pedrero, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares de ANETRA, que también han venido a este programa alguna vez, y que nos va a dar esa complementariedad de que pueden hacer esos, como yo digo, vehículos, esos grandes vehículos compartidos que son los autocares en esos planes de movilidad o en esa facilidad para que la gente vaya al trabajo. Bueno, en esta mesa aparte yo creo que una de las cosas interesantes, importantes, es ver casos de uso. Exacto. A veces nos olvidamos, y insisto en que cuando estás dentro de un sector, tú hay conceptos que los tienes muy claros y visiones que tienes muy claras y has visto proyectos y has visto pilotos de muchas cosas, pero sin embargo cuando la gente viene desde fuera y tiene que abordar la movilidad, están bastante perdidos, o sea, porque mucho. No es no entra dentro de su scope o no entra dentro de sus labores principales. Entonces, en este caso vamos a ver un caso de uso muy interesante, ya que AICA tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Alcobendas precisamente para movilidad corporativa compartida utilizando autobuses. Pero para verlo y para saber hay que ir. Bueno, pues vamos a seguir pasando un repaso. Luego estará con nosotros, hablábamos de moda, pero hay otra intervención que en este caso será un modo entrevista con José Carlos Espeso. ¿Por qué? Porque también es muy importante la distribución urbana de mercancías. En este papel no solo movemos personas, movemos mercancías, y ya podemos ser los más optimistas en las empresas a la hora de mover a las personas y pactar todos los planes, que si luego las mercancías se distribuyen mal, se nos va todo al carajo. Y la mayoría de estas empresas, todas mueven mercancías de una manera u otra. Más allá, tenemos otra mesa de expertos, en este caso, para hablar de movilidad al trabajo, como tú bien decías, y del papel de las empresas y las organizaciones, por supuesto, en la transformación de la movilidad aérea hacia una movilidad sostenible, bajo el ámbito, ahora ya sí, porque esta la presentas tú, que eres la gran experta de esto, de los planes de movilidad sostenible al trabajo. Correcto. No, en esta mesa lo que hemos intentado sobre todo es que vinieran los diferentes actores que están ayudando con soluciones a las empresas. También vamos a tener algo que normalmente en movilidad no se ve, que es un director de recursos humanos. Y ahora te contaré por qué. ¿Por qué tenemos? Cuéntamelo ya, que es Francisco Martínez, director global de recursos humanos de Panel Sistemas. Correcto. ¿Por qué tenemos un director de recursos humanos? Porque hay una cuestión que se pierde de vista en el tema de los planes de movilidad sostenible. Que no ha pasado en otros planes, de esos que tú hablabas, ya están acostumbrados a hacer planes. Esto no ha pasado. En este caso hay dos partes. Los planes de movilidad sostenible es un tema en el que intervienen diferentes departamentos y no está muy definido muchas veces internamente quién es el propietario, ¿no? de ese área, o quién es el que lo tiene que desarrollar, que es sostenibilidad. Si tienen, me he encontrado gente que lo lleva, que a lo mejor es el director de flotas. Exacto. O de repente el director de operaciones. Pero también hay una parte muy importante, que esa siempre tiene que intervenir en todos los casos, que es recursos humanos. ¿Y por qué tiene que intervenir? Porque hay que negociar con los representantes legales de las personas trabajadoras el plan de movilidad sostenible, de manera que impacta directamente con recursos humanos. Y en este caso hablamos de un tema que recursos humanos pues no controla, en el sentido de que no es algo que esté en su día a día. Ellos te pueden ayudar con otro tipo de negociaciones o otro tipo de coberturas, pero en tema de movilidad normalmente no lo suelen llevar. Entonces, queremos hablar un poco de esa parte que le impacta a recursos humanos, y también un poco cómo se está trabajando el tema de la movilidad, porque hemos recibido información de no, pues todos en teletrabajo. Digo, lamentablemente no es la solución. Hay que hacer una evaluación de los puestos de trabajo para identificar qué se puede o qué no se puede hacer. Bueno, pues también te diré que le va a venir muy bien a muchas empresas hacer esto. Sí. Porque eran deberes pendientes, y si la ley de movilidad sostenible les obliga, pues casi mejor. Sí. En esta mesa tienes también a José María Díaz, responsable de desarrollo de negocio y nuevas soluciones de movilidad en Mueve, a Rui da Silva,
que es Rui, además de amigo, es el nuevo jefe de soluciones de movilidad de Arval, Sí. Que ha vuelto de su periplo exterior, a David Pérez Piñeiro, que es el vicepresidente y Stakeholder Relation and Sustainability, perdóname David, nunca más diré tu cargo así, en Cabify, y por supuesto a Juan Antonio Bautista, que es el ingeniero de movilidad encargado de esto y el transporte en el Ayuntamiento de Alcobendas. Correcto. Nos va a dar también esa visión un poco desde la parte local, pero como te decía, están dentro de lo que son empresas que están implantando también soluciones para esa movilidad sostenible. Hay muchas muy interesantes porque también la ley deja una opción, evidentemente, cuando ya no puedes mejorar, cuando ya no hay margen de mejora, que chimo, entre tú y yo. Siempre lo hay. Siempre lo hay, pero cuando ya te encuentras en un momento que dices, es que De ya bloqueo. no puedo, de bloqueo, se puede compensar la huella de carbono de formas alternativas. Hablaremos de esas formas alternativas, hablaremos de soluciones de movilidad corporativa, muy interesante Pero para siempre escuchar. se puede, y la siguiente charla es un ejemplo, porque Fernando Granero, que es el CEO de Mobius Arete Group, nos va a hablar de la prevención para la sostenibilidad de las flotas. Es decir, siempre se puede mejorar. Ya lo he hecho todo. Bueno, pues ahora tienes que mejorar en cómo mantienes esas flotas para que realmente no tengas luego coches de sustitución que incumplan lo que tenías. Muchos días a días que se dan y que te pueden llevar a no cumplir con el plan que te has creado. Uno de ellos, el mantenimiento, que aquí insistimos mucho en los vehículos, y la prevención de ese cuidado de lo que has hecho, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado tú y yo en jornadas y de profesionales, además en una que montaste el año pasado que fue espectacular, no porque te tenga aquí, sino ya te lo dije, se hablaba precisamente de esa prevención, de que ese mantenimiento preventivo ayuda muchísimo, primero a la sostenibilidad, pero luego también económicamente al rendimiento de las empresas. Exacto. Porque en esta jornada sobre todo estaba enfocada a camiones y autobuses. Entonces hablábamos que evidentemente un camión o un autobús parado durante 15 días, el impacto económico que tiene para la empresa es altísimo. Exacto. Y es una de las cuestiones que siempre abogo por ella. Si tú miras en la página de Moving, hay un de los últimos posts que hemos subido, me refiero a LinkedIn en este caso concreto, hablamos de que al final la descarbonización, todo lo que es la movilidad sostenible tiene que ir de la mano de la rentabilidad económica de los proyectos. O sea, no podemos olvidar que todo tiene que estudiarse y trabajarse a la vez, que es algo que yo siempre hago en todos los estudios que realizo y hago. Y la viabilidad económica, señores, ¿esto es posible o no es factible? Porque si no, Chimo, lo que diría es, creo que que nos reíamos el otro día diciendo, yo lo que quiero es un coche autónomo que me venga a recoger a mi casa, que me lleve al trabajo, que me vuelva a recoger al trabajo cuando yo lo necesite y me lleve a mi casa. ¿Eso es económicamente sostenible y factible? No. Entonces, como lo que no queremos son utopías, sino realidades, siempre hacer un poco un estudio de viabilidad económica para hacer una planificación ajustada. Ven todo lo que hay detrás de un plan de movilidad sostenible. Pues les decía, hay que avisar a un experto. Nuestra última mesa del día 2 de junio estará presentada por Raúl González, otro buen amigo que además nos oyen aquí siempre juntos en nuestro espacio de Cuida tu coche, cuida de ti, además de muchas otras cosas que hacemos en colaboración con él, pero habla de las infraestructuras, porque claro, todo esto que estamos diciendo está muy bien, la prevención, los vehículos, los planes, tal, pero si luego no tenemos unas infraestructuras que nos ayuden, y ahí sí es cierto que las instituciones se tienen que poner las pilas, sí. Pero también es cierto que se están generando muchas cosas nuevas. Y ahora van a entender por qué se lo digo. Estará Francisco Casas, CEO de Movili, al que conocen ustedes bien también, Juan Antonio de Ondiviela. Déjamelo a mí. José Antonio de Ondiviela, al que tengo muchísimo aprecio porque es asesor del Ayuntamiento de Zaragoza, y hemos coincidido en proyectos allí, congresos allí y demás. Es uno de los gurús de las Smart Cities. Entonces tenemos que ser muy orgullosos de tener una personalidad. Tener aquí. Sí, y aparte él lleva un estudio sobre las ciudades que atraen mejor. Él lo explicará muy bien. Mejor las inversiones. No,
el talento. El Y el talento que atrae las inversiones Exacto. y que genera economía. Entonces Madre mía. es muy interesante lo que va a explicar y ya digo, tiene una visión de las Smart Cities o las ciudades del futuro también muy interesante. También tenemos a otra buena amiga, pero en este caso es la directora general de Planificación e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de WITAN, de esas mujeres por el transporte, a Mariano de Diego Biosca, que es el CEO y cofundador de Vertiports, que yo el día que le entrevisté en la radio me quedé con la boca abierta y tenemos la suerte de volverle a ir, por eso les decía, van a oír cosas sorprendentes, Sí. porque la movilidad igual no solo pasa por el asfalto, como yo digo, y a Laura Vélez de Mendizábal, que es ingeniera eléctrica en Iberdrola BP Pulse y que además ha sido la compañía que ha electrificado Alcobendas, porque han puesto más de 100 puntos, es decir, el que diga en Alcobendas que no se puede mover en coche eléctrico No sabe la no cuela inversión ya, que se no ha cuela. hecho. No, a ver, tenemos grandes pesos pesados en la materia. Lola es, vamos, magnífica y están haciendo grandes cuestiones, así como Mariano, que tiene un proyecto que está realizado aquí 100% español, que merece la pena escucharle, y por supuesto Laura Vélez, que nos contará de todo ese desarrollo que han hecho en Alcobendas como ejemplo de electrificación de un espacio, de espacio local. Y luego tenemos una intervención de Chema López Montoya, de mi hombre dato, como yo digo, director comercial de MSI, que va a hablarnos de un tema importante, de los espacios de datos y del espacio de datos para la movilidad, pero de cómo se están gestionando los espacios de datos en todos los lados. Sí. Porque es algo como muy nuevo, que todo el mundo se quiere apuntar, pero que tenemos que saber cómo funcionan. Sí, aparte que una de las cosas que siempre a Chema le tenemos asociado más a otro tipo de datos, y este proyecto que están llevando a marcha, que han puesto en marcha, es muy interesante, y sobre todo porque va a hablar de espacios de datos de una forma mucho más práctica, porque cuando nos hablan a veces de espacios de datos parece que te estuvieran hablando... Te subes a las nubes. Sí, de algo totalmente etéreo, cuando lo que necesitan las empresas, y necesitamos, me incluyo entre ellos, las personas que tenemos que trabajar con datos, es certidumbre, de no, por favor, dígame usted esto, ¿para qué va a servir? Quiero que me cuente por qué. ¿Cómo tengo que hacerlo y de qué forma me va a impactar? Sobre todo, ¿de qué forma me va a impactar? Y es un poco lo que va a explicar Chema, y que, lógicamente, todo esto está enfocado también a esa parte de sostenibilidad y cómo va a hacer que la movilidad sea más sostenible, que también es interesante, sin duda. Y antes del cierre de la jornada, que compartiré contigo, viene, digamos, la estrella, que la dejamos para el final, para los postres, que es un estudio que habéis realizado, una encuesta sobre las empresas españolas ante los planes de movilidad sostenible al trabajo, porque claro, queremos saber, decía yo, muchas ni lo saben, queremos saber en qué punto se encuentran las empresas, porque ahora ya, señores, les quedan 6 meses, porque luego hay que presentarlos. Sí. 8 meses en total, pero no, ni siquiera. 7 meses en total, pero no más de 6, que luego hay que presentarlos. Me vas a permitir que me he quitado agosto. Vale, pues entonces 5 meses. A ver, esto es verdad lo que dices. Hemos hecho un estudio fundamentado en... No nos lo cuentes, que eso es para ese día. Bueno, hemos hecho un estudio para ver un poco el grado de penetración. También hay que dar me dejas medio segundo que dé un contexto. Sí. Y es que esta jornada se planteó antes de que saliera el Real Decreto. Entonces, ¿qué pasa? Que con el Real Decreto ha cobrado todavía muchísimo más sentido. De hecho, cuando nos reunimos... Si ya era necesaria antes, ahora era más que necesaria. Esta jornada se pactó a principio de año. Quiero decir, que creo que el 12 de enero estábamos hablando de ella. No recuerdo exactamente, pero... días más tarde casi salió el decreto. Y sale el decreto, salió en marzo, y ya nos aceleró todo esto, que gracias a Dios lo teníamos puesto en marcha, entonces no nos ha pillado, como dicen por ahí, a calzón quitado. No nos ha pillado nada. Bueno, como les decía, esta jornada es el día 2 de junio en el Centro de Arte de Alcobendas. Es el nuevo ecosistema de la movilidad, de la obligación a la oportunidad, y déjame que lo diga yo. Hay que dar las gracias a las empresas e instituciones que nos han apoyado, a ICA, que es la Asociación de Empresarios, Arval, Emobili, Mobius, Moeve, Omodaya Eco, el Grupo Bigwax, por supuesto a Moveina, Somos Movilidad, y también a
digamos, a la estrella que ha hecho todo esto posible, que es el Ayuntamiento de Alcobendas. Sí, sin duda. Hay que agradecérselo y además a raíz de todo esto, al principio cuando me has dicho preséntate, tengo que hacer un añadido. Yo soy la fundadora de Moving, de lo que es esta consultora boutique, y a raíz de todo esto que ha sucedido, ahora soy la directora del área de movilidad de Piwax, del grupo Piwax, o sea, algo que es muy reciente, pero que ha venido catalizado por todo esto que está sucediendo, que ya estaba en la Piwax, ya estaba en la jornada, pero bueno, pues cosas que suceden. Me alegro mucho de que te hayan sucedido cosas buenas. Sí. Y nos vemos contigo y con todos los que quieran el día 2 de junio en el Centro de Arte de Alcobendas. Pues serán todos muy bienvenidos. A las 9:30 habremos con un café y estaremos encantados. Y a las 2 cerramos con un vino español para También, poder hacer networking. Efectivamente. Un fuerte abrazo. Otro para ti, Chimo. Mil gracias. Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega.